Bueno, para este tercer encuentro, tercer acto de la primera unidad, que estamos pensando el tiempo, la temporalidad, no solo desde lo que es, sino como decíamos anteriormente, lo que hacemos con el tiempo o lo que el tiempo hace con nosotros, ¿no? Esas indagaciones autobiográficas, eróticas, en primera persona, que se afectan o que entienden que el conocimiento alude también a la carga afectiva de los textos y no es un conocimiento, no construimos únicamente un conocimiento estable, sino que continuamente en nuestros modos de estudiar, de abordar, de vivir, estamos afectando también los conocimientos y de alguna manera entendemos su construcción desde esa imposibilidad, ¿sí? De estabilidad. Bueno, en ese sentido, el tercer encuentro se titula, o el tercer acto, como decía, eh, pornotopías, perdón, el fallido, de los maestros argentinos, de los maestres argentines. Y lo que intenta hacer, sí, es como los materiales anteriores, intentando destacar esto que se inicia como un ejercicio o entrepelo que tiene que ver con reivindicar estos modos de conocer propios, afectivos, sexuales, que entienden la sexualidad no desde un enfoque restrictivo, sino desde como una expansión de placer, ¿sí? Como una forma erótica de conocer también. La idea de hablar de pornotopías y no hablar de utopías de los maestros argentinos tiene que ver con también intentar aludir, ¿sí? Algunas lecturas que yo fui recuperando en el texto, dada también el tema y la rapidez con la cual teníamos que trabajar. No profundicé demasiado en eso, en la discusión específicamente, por ejemplo, del deseo o de la erótica, sino que intenté retomar algunas lecturas entremezcladas, también no rectas y confundidas, ¿sí? Con algunos materiales que produje yo, con materiales también de otros, con acuarelas, una serie de fotografías, imágenes, una serie de citas. Y bueno, desde esa discontinuidad apelo a seguir entonces pensando animándolos a que ustedes puedan pensar diferentes modos de comprender entonces o de abordar la historia de los profesores. Esta, como decía, también de alguna manera la idea de hablar de pornotopías tiene que ver con poner primero el deseo propio que el deseo ajeno, ¿no? Y en ese sentido los docentes, los maestros, los profesores constituyeron, ¿sí? Desde su inicio, de su creación, como figura pública y como figura estatal, ¿sí? Constituyeron este espacio, ¿sí? De representación y de construcción del Estado, de la modernidad, de la civilización y de muchos de los valores que se construyeron, ¿sí? En nuestras sociedades modernas y normalizadoras, ¿sí? Como valores centrados y estables. Por eso un poco la propuesta es pensar cómo les maestres, ¿sí? Son quienes encarnan, quienes ponen el cuerpo también a esa utopía argentina, ¿sí? A esa construcción, ¿sí? De futuro que propone la nación argentina, específicamente a partir de la educación. Y al mismo tiempo, sí, para salirnos también de esa lectura tan recta, o no sé si recta, pero desde esa linealidad, me interesaba apelar a esta idea de pornotopías, ¿no? Que es una idea que trabajan muchos autores, ¿sí? Entre ellos Pablo Beatriz Preciado, ¿sí? Un libro que analiza la discusión, la construcción de los discursos pornográficos en otro aspecto, pero él ahí nos trae un relato que tiene que ver, sí, o que se toma junto también con otras de sus obras, como el texto Yonki o el manifiesto postporno, como también un movimiento de recuperación del deseo propio. ¿Y qué significaría esto? Desde estas lecturas, ¿sí? Que insisten en indagar el capital sexual de los cuerpos y la representación de nuestros cuerpos en el espacio público, se cuestiona, ¿sí? O se pone en tensión en ese discurso, ¿sí? De la moralidad que está asociado a la modernidad y la propia identidad de los docentes. Pero especialmente con esta idea de pornotopía, me quiero focalizar y insisto y doy vueltas sobre esta idea en que pensemos, ¿sí? O hagamos este ejercicio, ¿sí? De indagar
la historia de los maestres argentinos a contrapelos también de su propia construcción utópica, ¿sí? O a contrapelo también de su propio razón de ser para el Estado, ¿sí? Y en ese sentido espero que esta historia de los profesores no nos tome, ¿sí? A les profesores, a nosotros profesores como objeto de esa narrativa del Estado, sino que nos tome como sujeto, como constructores de esa narrativa, ¿sí? Y por eso me parecía también tan importante, sugerente en esta entretejido que estamos estableciendo, cuestionar también la propia noción de utopía y específicamente aludir a esta definición un poco más polémica, así de pornotopías, que en principio tiene esta intención, que sería pensar cómo construir, ¿sí? Una historia en la cual nosotros, como docentes, no seamos objetos de esa narrativa, ¿sí? Del Estado, y seamos también sujetes de nuestras propias narrativas, ¿sí? En ese sentido, para este encuentro yo les preparé como les decía, un material didáctico y les di como lectura sugerente un texto propio, del 2018, que se llama ¿Qué pasado narrar en la educación? Y en el que sintetizo, ¿sí? En ese momento, en alusión a las lecturas del pensamiento descolonial y la narrativa, ¿sí? Y una serie también de autores que trabajábamos como referencial común en ese momento, y bueno, y ahora muchos de ellos también continuamos en nuestro grupo de investigación. Pero en ese texto lo que intento hacer entonces es sintetizar cuál fue mi pregunta de investigación en mi tesis de doctorado y lo elegí especialmente porque aparecen allí representados los profesores, ¿sí? Que fue un poco la pregunta de investigación que también me atravesó a mí y que espero poder compartir también con ustedes. Antes de iniciar con este relato, ¿sí? O contarles un poco más sobre este material o sobre este encuentro, me gustaría leerles brevemente un texto, un fragmento de mi tesis que dice así. Gaspar Martín en sus clases solía desplegar algunas prácticas poco usuales de la normalidad de los bachilleratos. Un día, el gallego erudito, como lo llamaban a escondidas algunos de sus estudiantes, se enojó al percibir que pocos jóvenes habían leído el libro que él había indicado para su clase. Preocupado, porque no los había entusiasmado, esa mañana obligó a agarrar a cada estudiante sus cuadernos y libros y les dijo: «Nos vamos». La incertidumbre de los alumnos convirtió aquella escena en un espectáculo que se profundizó más tarde cuando llegaron a la costa de la ciudad. La mañana era particularmente frío y el mar, que estaba enfrente de los ojos de los jóvenes, fue el escenario que el profesor de literatura eligió para representar la obra La Tempestad de William Shakespeare. La brisa del mar convirtió a algunos de los personajes de este texto de la literatura clásica universal en inolvidables para algunos de aquellos jóvenes. La clase siguiente se repartieron los personajes entre los alumnos y no faltó ni la lluvia en esa historia. Este fragmento que se los compartí en ese material, bueno, lo puse especialmente porque me resulta también significativo, ¿sí? Como una pequeña cápsula o un pequeño mini relato que ofrece esta potencia, o que a mí me advirtió de esta necesidad o esta restricción también de pensar el tiempo, de pensar preguntas pedagógicas que cobra el tiempo, y pensar al tiempo no como un flujo cerrado, sino pensar cómo los relatos que construimos del pasado continúan en el presente, continúan construyendo no solo pasados, sino también presentes y futuros, que es un poco la propuesta performática, así que traíamos en alusión a esta unidad y esta necesidad también de pensar, como decíamos al principio, en transmutaciones, en poder también descomponer y poder salirnos de esa manera habitual de ordenar especialmente el pasado. En mi tesis, sí, de doctorado, intenté reconstruir historias como esta que les acabo de narrar, así, desde esa manera artesanal. Y lo que me interesaba justamente era pensar cómo a partir de estas historias, ¿sí? Aparece una pregunta anterior que tiene que ver con la enunciación, ¿sí? Y que nos pregunta, o que nos coloca a nosotros, ¿sí? No solamente como sujetos de ese pasado, ¿sí? Sino como actores, como narradores y como autores de ese pasado.